Estamos disfrutando Escuela de Amor con Covadonga Pérez Lozana. Hola, buenos días Argentina, buenas tardes España y allí donde estéis. Qué ganas tenía ya de estar con vosotros porque hace un montón de tiempo que no he podido hacer el programa, se me han juntado varias cosas, que si he hecho un curso, que si he estado enferma. Hacía ya 3 semanas que no me conectaba y bueno, yo también le echo de menos hablar con vosotros, ¿no? Porque la verdad es que es muy enriquecedor, aprendo mucho. Aunque a veces me enfado, pero en general es bonito y de vuestras preguntas aprendo muchas cosas y digamos que me encanta estar aquí, lo echaba de menos. La semana pasada estuve mala con gastroenteritis, algo que no digieres, algo que quieres expulsar según la bioneuromación, biodescodificación. Vete tú a saber lo que le pasaba a mi cuerpo, pero no podía levantarme de la cama, mi cuerpo no respondía, no había opción. Y la semana anterior estaba en un curso de tantra interesante y estuve de retiro de viernes a martes y bueno, era imposible conectarme porque entre otras cosas estaba en un sitio en el que no había internet, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo, estoy muy contenta, ya estoy otra vez llena de energía, llena de vida, llena de ganas. Veis que tengo un nuevo escenario, tengo una nueva casa, me he mudado porque las cosas me están yendo mejor financieramente. Estoy disfrutando mucho de este periodo porque incluso me ha permitido pues cambiarme a un sitio más grande, que la casa en la que estaba muy apretada. Y recordaros que creer es crear y que si nos relajamos, fluimos, nos permitimos ser quien somos, la abundancia va llegando de forma natural, ¿no? Si empezamos a vibrar en el miedo y empezamos a vibrar en no me voy a quedar sin dinero y empezamos a tener pensamientos de qué voy a vivir, qué va a ser de mí, no sé cómo voy a salir adelante, cuanto más le demos fuerza a nuestros miedos, estamos creando desde nuestros miedos y estamos generando escasez, pobreza, bueno, no me gusta la palabra pobreza, escasez. Cuando nos relajamos y disfrutamos con lo que hacemos y confiamos en que la vida nos va a proveer de clientes, los clientes llegan. No es una cuestión de esfuerzo, no es una cuestión de luchar, sino es una cuestión de disfrutar con lo que hacemos, porque cuando disfrutamos con lo que hacemos entramos en presencia. Cuando entramos en presencia, como sabéis, en el estado de presencia no hay espacio para nuestros miedos, porque en la presencia no hay ego.
Entonces, como aquí, ahora, cuando estamos disfrutando con nuestra actividad, con lo que realicemos y estamos muy focalizados, eso genera abundancia. Si empezamos a pensar en el futuro, ¿y cómo lo voy a hacer? Y estoy perdiendo clientes, y ay madre, porque este año me va peor que el año pasado, porque fíjate, por estas fechas ya tenía que tener esta facturación. Si empezamos a darle poder a esas ideas, donde te enfocas se expande, se hace más grande, y al final empezamos a generar escasez. Tenemos todo el poder, y yo creo que la abundancia va mucho de la mano con la relajación y con la confianza. Yo vivía en una casa más pequeñita, al lado de esta donde estoy ahora, y observaba a mis vecinos y yo decía, wow, qué envidia, qué casa más... Y lo pensé, ¿no? Para que veáis el poder de creación que tiene la mente. Se me pasó por la cabeza, jo, me encantaría que esa casa fuera mía, porque es tan grande y además está aquí en esta zona que me gusta mucho, porque me gusta mucho este barrio, que está en medio de un bosque y tal, y yo quiero... lo pensé, así, lancé el deseo. Y a la semana y media me llama mi casero y me dice, oye, que se van los vecinos, porque es el mismo casero de las dos casas. ¿Te quieres quedar tú con la casa grande? Y yo, wow, sí, me quiero que... O sea, fue como deseo concedido, ¿no? Y una vez más fue una cosa que deseé sin apego, no desde la vibración de necesidad, sino desde la vibración de me gustaría. Y yo creo que para crear es un poco eso, ¿no? Lanzar el deseo al universo sin apego, sin carencia, sin necesito eso para ser feliz, sino desde una... Eso sería bueno, pero yo tal y como estoy ya soy feliz, ya lo soy todo, ¿no? Conectados con nuestra grandeza. Yo siempre hablo de que cuando manifestamos deseos... A ver, el deseo... Buda hablaba de que en la ausencia de deseo está la felicidad, porque si estamos deseando, nos estamos declarando como incompletos, como que hay algo externo que me puede hacer feliz. Pero cuando convertimos ese deseo, no es una necesidad, como que necesito un novio para ser feliz, sino en una preferencia, en un, esto molaba. Desde la confianza plena en que la vida me va a dar lo mejor para mí, para la expansión de mi alma, entonces es cuando generamos, cuando manifestamos esa realidad. A mí me parece muy bonito. Me parece muy bonito cuando hay así cosas que lanzo el deseo sin apego, lanzo el deseo sin necesidad, sin carencia, y boom, se cumple, ¿no? Y es la prueba de que estamos sostenidos y de que nunca estamos solos y de que la vida nos está acompañando a cada paso, ¿no? Y nos está nutriendo, nos está guiando ahí en nuestro florecer. Y nada, hay un montón de preguntas ya según me conecté y todos los días dejo las preguntas a medio terminar y digo, bueno, pues hoy voy a empezar... bueno, espera, antes de empezar con las preguntas, contaros que tuvimos Love to Win en Madrid y que salió genial, que en el evento la verdad es que fue muy bonito y yo estoy muy contenta porque lo disfruté mucho. Yo sé cuando doy una conferencia potente y cuando no, porque cuando doy una conferencia potente disfruto. Cuando estoy conectada, cuando estoy presente, disfruto. Cuando estoy pensando lo que digo... Ahí no es tan... Bueno, será aceptable, pero quizás no es tan poderoso como cuando estoy conectada y boom, fluyo con las ideas y estoy plenamente presente y fue lo que pasó en Love to Win. No sé muy bien lo que dije, está grabado, a ver cuándo me entregan el material, pero sé que estuve presente, sé que lo disfruté muchísimo. Y entonces ahí es cuando, si estoy presente y disfruto, eso es lo que tiene que ser y eso es lo que funciona. Si estoy pensando en si lo hago bien, si lo hago mal, si este gesto, si la gente se está enterando, si estoy pensando en los demás, o sea, quiero decir, en la aprobación externa, me desconecto. Siempre que estamos buscando la aprobación externa, nos desconectamos. Lo digo para actores, lo digo para músicos, para todos aquellos, para artistas. Cuando lo estamos haciendo pensando en terceros, nos desconectamos de nuestro poder creador. Cuando lo estamos haciendo desde el gozo, desde el juego, y desde el disfrute, ahí estamos siendo plenamente nosotros y ahí funciona, ¿vale? Comentaros que pasado mañana vuelo para Colombia, me voy a Bogotá, tengo muchas ganas, mucho interés en estar allí ahora después de lo que ha pasado. Bueno, sabéis que la sociedad colombiana ha votado no a la paz, pero ha habido un amplio porcentaje de la población que ha votado sí. Y esta gente me escribían tristes y me decían, ¿por qué ha ganado el miedo? Y estaban, bueno, pues la verdad es que estaban desolados, ¿no? Muchos colombianos estaban desolados, como diciendo, con la ilusión que teníamos en que se arreglara este conflicto, que llevamos años de conflicto y por fin parecía que se iba a poner paz. Y fíjate que la gente de la zona rural ha votado que sí a la paz, cuando han sido los más perjudicados por el conflicto armado de las FARC, ¿no?
y la gente de las ciudades que no han padecido tanto quizás la violación de derechos humanos que ha habido por parte de la guerrilla han votado que no, y es muy raro, pues porque sabéis que hubo muchas variables, ¿no? Que Álvaro Uribe instigó el no, le metió mucho miedo a la población con que eso se podía convertir en Venezuela. Bueno, hubo allí una serie de variables, pero la cuestión es que la gente de las ciudades votaron que no, y la gente del medio rural, que en teoría eran los que habían sido más perjudicados por las FARC, votaron que sí a la paz, porque entendieron que la solución del conflicto era el perdón, ¿no? Y aún así ganó el no. Entonces era como muy triste, porque cuando todos los colombianos habían hecho un esfuerzo por perdonar, por borrar, por pasar página, por comprender, por ser compasivos, ¿no? Había ganado el no. Y me escribían, ¿por qué ha ganado el miedo? ¿Por qué ha ganado el miedo? Y acto seguido le dieron el Nobel de la Paz al presidente de Colombia, lo cual quiere decir que de alguna manera es una señal de que no ha ganado el miedo, porque la paz sigue ahí. Y yo creo que han sido grandes pasos hacia adelante, porque muchísima gente se ha unido en el perdón. Y si bien toda la sociedad no está preparada para el perdón, es un momento muy interesante de la historia de Colombia, y yo me siento privilegiada de poder coger el avión en 2 días y estar allí. Ya os contaré lo que me encuentro, cómo lo vivo, cómo lo percibo yo desde fuera, ¿no? Porque no tiene nada que ver con cómo lo percibe una española que no sabe casi nada del conflicto a cómo lo perciben ellos, pero para mí es un privilegio tener esa oportunidad de estar con ellos, ¿no? Y luego ya me voy a ir a Chile, y luego me voy a ir a Perú, y luego me voy a ir a México. O sea que aprovecho para comentarlo ya, chilenos, peruanos, mexicanos, para que os vayáis inscribiendo los que tengáis interés en participar en mis talleres. Y bueno, voy a pasar ya a las preguntas, porque sí que he visto que había un montón de preguntas y como siempre las dejo a medias, digo, pues mira, hoy voy a empezar. Además, había una muy interesante que empecé a leer antes de conectarme, que ya estaba la gente preguntando antes de que empezara el programa, y digo, pues mira, esto lo voy a compartir y lo quiero contar, ¿vale? Porque es muy interesante. Entonces, un segundito que tengo que encontrar, porque este chat no es nada funcional, ¿eh? Aprovecho para comentarle a los señores dueños de Holística que este chat es súper difícil de leer. Vale, creo que empiezo por Ana. Ana es la primera que creo que entró a 10 minutos antes de que empezara el programa, a las 11:51 hora argentina, a las 16:51 hora española. Vale, hola Covadonga, creo en todo lo que dices, pero es que me parece muy interesante la pregunta, escuchar. Creo en todo lo que dices, pero me da un poco de miedo pensar que si la vida siempre nos va a poner delante sucesos y personas para curar nuestras carencias, entonces siempre vamos a sufrir. Entonces siempre los hechos que vamos a vivir son dolorosos, ¿es así? A ver, Ana, lo primero que te digo, o sea, la libertad surge en la capacidad que tú tienes de aceptación o de reacción ante el conflicto. O sea, nosotros no estamos aprendiendo a que las cosas dejen de pasar, y ahora te explico por qué, sino que estamos aprendiendo a que no nos afecte cuando pase. A ver, te voy a explicar más en concreto. La vida nos está poniendo a todos situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort, porque nos recuerdan que somos mucho más grandes y mucho más poderosos de lo que nosotros pensábamos que éramos. Es decir, la vida siempre nos está poniendo aquello que nos da miedo. ¿Para qué? Para que tomemos conciencia de lo enorme que soy, de lo poderosa que soy, de lo capaz que soy y de que yo puedo con eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en una primera etapa conciencial, cuando tú no sabes que eso ocurre, empiezan a pasar cosas y, por ejemplo, una amiga te deja de hablar. Y tú lo vives como un abandono, lo vives como un rechazo, lo vives como algo injusto porque tú te habías desvivido con esa amiga, tú sufres. Pero cuando ya tienes una etapa, cuando ya vas evolucionando en este proceso de despertar de la conciencia y de repente una amiga te deja de hablar, tú ya no lo vives como ¡oh! Lo tremendo, sino que tomas conciencia y dices, vaya, probablemente yo estaba teniendo comportamientos egoicos, es decir, comportamientos basados en el miedo hacia esta amiga. Como tenía miedo que ella me dejara de hablar, pues sin querer me sometía, sin querer, o sea, sin ser consciente, sin darme cuenta, hacía todo lo que mi amiga esperaba de mí. Sin darme cuenta, me negaba a mí misma para complacer a mi amiga. Sin darme cuenta, salía de casa sin ganas y no me escuchaba a mí misma porque era lo que mi amiga esperaba de mí. Y mi amiga se estaba volviendo dominante conmigo. Y mi amiga se estaba volviendo mandona conmigo. Y yo estaba permitiendo todos esos comportamientos por miedo a que mi amiga no me quisiera
si yo no lo hacía? ¿Qué ocurre? Que en ese momento la vida genera un conflicto y tu amiga deja de hablarte. Es un ejemplo, ¿eh? Y eso, que antes era vivido como un drama y algo injusto después de todo lo que yo hice con ella, ahora, en este proceso conciencial, te sirve para observar y para tomar conciencia que no estabas siendo fiel a ti misma. Y como ya estás experimentando este miedo, eso te permite crecer y hacer el ser mucho más fiel a ti misma, porque eso que te daba tanto miedo, que te hacía traicionarte a ti misma buscando la aprobación de tu amiga, como ya lo has experimentado, se disuelve y eso te hace más poderosa, porque en la siguiente amiga que aparezca, tú vas a ser mucho más libre, y tú vas a decirle que no cuando pienses que no, y tú vas a mandarle al carajo cuando te apetezca. Bueno, mandarle al carajo, no. O sea, tú vas a ser, digamos, mucho más ecuánime con tu sentir y vas a escuchar tus necesidades y no vas a estar ahí el retortero de tu amiga para que tu amiga haga contigo lo que quiera como si fueras un felpudo, tal y como hacías antes. Esto extrapólalo a todas las situaciones de la vida. Antes, nuestro ego lo juzgaba cuando algo ocurría y lo juzgaba como malo. Y lloraba, sufría, se resistía y no quería esto. Ahora, nuestro ego sigue juzgándolo como malo, pero tenemos una capacidad de aceptación de la realidad mucho mayor. Porque ahora somos conscientes de que la vida está conectada con nuestro inconsciente y está conectada con nosotros y que nosotros creamos cada experiencia. Es decir, ahora cuando ocurre algo que antes veíamos como malo, ahora ya no lo vemos como malo, sino que o lo vemos como malo todavía en el momento nos molesta, en el momento nos sacude, pero tenemos desde el observador sabemos que esa experiencia en sí misma es perfecta y que esa experiencia en sí misma nos está sanando, ¿vale? Entonces es todo ya mucho más llevadero, es todo mucho más fácil, es todo mucho más, no sé cómo expresarlo. No es que la vida nos genere los acontecimientos dolorosos para que nos produzcan dolor, no. Es que nosotros, para evitar acontecimientos que creemos que nos van a producir dolor, nos comportamos con estrategias de supervivencia egoicas aprendidas desde la infancia. Y la vida nos genera ese escenario que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y soltarlo. Es decir, ¿cuántas cosas hemos tratado de evitar? Es lo que os digo siempre, Ana, porque no me has entendido bien el mensaje, me has entendido parcialmente. ¿Cuántas cosas hemos tratado de evitar? Como el ejemplo de siempre, ¿no? Esa ruptura de pareja que tanto hemos tratado de evitar, que hemos hecho todo lo indecible para perpetuar esa relación, para que el otro se quedara a mi lado, para no romper, para no soltarlo. Hemos hecho de todo lo posible y al final se ha roto y hemos descubierto que en esa ruptura, a largo plazo, estaba la semilla de nuestra liberación. Y así con todas las cosas de la vida, ¿no? Entonces, en el fondo es muy bonito porque tú te estás resistiendo a algo que al final te sana, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? A medida que continúas en el camino del crecimiento, los aprendizajes cambian, ¿no? Pero sigue habiendo aprendizajes, porque al final somos tan poderosos que la vida nos está empujando a todos a testar nuestro poder. A mí me pasó una cosa muy curiosa en este curso que os dije que hice de Tantra, que el Tantra tiene mucho que ver con el cuerpo, con mover el cuerpo y con desbloquear traumas y con desbloquear dolores emocionales a través del cuerpo, porque sabéis que todos los dolores emocionales, emociones no expresadas que reprimimos para sobrevivir cuando éramos niños, para poder estar en el cole, bueno, lo de siempre, ¿no? Para que nos robotizamos para encajar en el sistema, bueno, pues todas esas emociones enquistadas que no se hayan expresado se quedan en nuestro inconsciente y la vida nos monta un escenario para poder expresarlas, para poder sentirlas. Como es preferible, porque ese escenario nos va a generar dolor para poder liberar esa emoción, es preferible aprender a vivir en coherencia, ir poco a poco expresando las emociones para no tener para que la vida no tenga que ponernos escenarios dolorosos e incluso pues recurrir a terapias como por ejemplo la Gestalt, que pasa por atravesar el dolor, o un curso de Tantra que te permite sentir el dolor emocional sin tener que vivir un episodio de dolor. Entonces la profesora nos dio un antifaz y con los ojos cerrados, con los ojos tapados, éramos un grupo de chicas, éramos un grupo de casi 30 chicas, nos daba un cojín y nos poníamos contra el suelo, contra una colchoneta, a darle con el cojín y poco a poco para ir conectando con la ira para poder sanar la ira no expresada. O sea, a gritar, a chillar y a expresar la ira. Bueno, y todo el mundo, a mí allí no me conocía nadie, yo era una absoluta desconocida, yo fui allí y todo el mundo pues más o menos conectaba con su ira y chillaban, gritaban, lloraban. Entonces sentían esa emoción
y permitían la liberación de esa emoción, que eso es muy sanador, porque eso igual llevaba enquistado en el inconsciente y el cuerpo tiene esa información, pues igual llevaba enquistado en el inconsciente desde los 7 años. Y entonces, bueno, pues es muy buena esa terapia porque la gente reprime sus emociones y ahí cojineando, por ejemplo, te conectas con la ira a mamá y la sacudes y así también te ayuda a perdonar a mamá porque la ira que sientes hacia mamá la estás sacando. Bueno, en mi caso, yo no conectaba con el ejercicio porque, claro, a ver, yo estoy muy trabajada, yo llevo muchos años y yo vivo muy incoherencia. Yo la ira, yo lo que os digo siempre, yo siento mucho y yo mis emociones las expreso. O sea, yo cuando siento ira, expreso mi ira. Cuando siento rabia, sin cargarme a nadie. Pero lo que os digo siempre, yo no reprimo ya emociones porque soy consciente de lo dañino que es para un ser humano reprimir las emociones. Yo las expreso, las permito, ¿no? Entonces, claro, yo me ponía con el cojín y yo no sentía ira, porque como la tengo toda tan, me permito ser yo al 100% y me expreso, incluso cuando me preguntáis si me enfado, como yo no reprimo nada, yo no conectaba con el ejercicio. Y luego, claro, pues piensa en tu madre, pues yo, es que con mi madre ya, igual porque lo tengo muy trabajado, pero la verdad que yo tengo una relación excelente y yo no tengo rencor. O sea, el tema de mis padres lo tengo ya muy trabajado, entonces mi corazón está limpio hacia papá y mamá, porque, bueno, llevo muchos años en este camino, ¿no? Pero fíjate lo que es la vida. Como todo el mundo conectaba con algún rencor hacia el padre y la madre y todo el mundo lloraba, y yo no lloraba, la profesora me empezó a acusar, la instructora del taller, de que yo no sentía, de que estaba en la mente y de que no me estaba conectando con el sentir. Y yo le decía que yo soy muy de sentir, que yo lloro en público y que yo lo siento todo, pero que sencillamente que yo no podía sentir ira, ¿no? Y ella, claro, no me conocía y no me creía. Ella no sé, porque la verdad es que hay poca gente que esté tan trabajada como para no sentir algún tipo de ira hacia el padre o la madre, pero existen y yo soy una de ellos. Entonces ella no me creía. Ella decía, es que no estás conectando con el ejercicio. Y yo era como, no, es que ya la ira yo cuando la siento... Bueno, total, que empezamos a entrar y ella pensaba que yo estaba intentando tener razón y que yo era súper inconsciente. Total, que de repente, y te lo cuento porque la vida nos presenta nuestros miedos, a colisión de que de repente me veo en un escenario en el que había 26 mujeres, 30 mujeres, y todas me empiezan a mirar como, ay, es que esta no se entera, es que esta lleva muy poco tiempo en el camino espiritual, es que esta, incluso me decía alguna, pide ayuda de un terapeuta, que necesitas ayuda, y yo era como, o sea, que estoy muy trabajada, que no necesito ayuda, que yo ayudo, pero ¿por qué? ¿Por qué la vida me presenta un escenario en el que me ningunean? Porque es como si me quitaran mi identidad de terapeuta, ¿no? De repente me ningunean, me consideran como una tía que está a cero y que no sabe nada de este mundo, ¿no? Porque ese es uno de mis miedos. Porque yo tengo mucho reconocimiento por lo que hago, porque yo estoy acostumbrada a ir a los sitios, sobre todo a los sitios vinculados con la terapia y con la espiritualidad, y que todo el mundo, eres covadonga, no sé qué, y que todo el mundo me valore por lo que hago, y eso me hace esclava de la aprobación externa, del reconocimiento. Y entonces la vida en su infinita sabiduría me monta un escenario en el que de repente no me reconocen. No solamente no me reconocen, sino que me ningunean y me consideran como pues una tía que ha hecho su primer taller, o sea, como una de esas personas que están completamente fuera del mundo del crecimiento personal y que por primera vez en su vida hacen un taller, ¿no? Entonces a mí eso me genera un choque con mi identidad. A priori me saca de mi zona de confort porque no solamente no me están reconociendo como covadonga la terapeuta, sino que encima me están ninguneando como que yo no sé sentir, o sea, me están poniendo como... Vale, o sea, por un lado, pero en todo momento yo fui el observador, porque si me pasa esto hace años, yo me hubiera enfadado, me hubiera puesto agresiva, me hubiera ido, a ver qué se piensa esta, ella no tiene nada que enseñarme, me hubiera puesto a la defensiva. Pero ahora, como ya somos más conscientes y sabemos que cada experiencia es perfecta, ya tengo la capacidad de observación de esto, lo estoy creando yo para mi mayor bien, y aunque estoy en un escenario que no me están reconociendo, que me están ninguneando y que me están considerando una profana en la materia, sé que eso me está sanando, porque ese es uno de mis miedos y vivirlo me hace más fuerte. Porque ya no voy a ir a las fiestas o ya no voy a ir a los sitios esperando que me reconozcan como la terapeuta, la coach de prestigio. Eso me libera de la necesidad de la aprobación externa, porque ya estoy viviendo una desaprobación. Estoy acostumbrada a recibir mucha aprobación por lo que hago, pero ya ese escenario me
obliga a vivir una desaprobación. No sé, Ana, si me estás entendiendo, pero digamos que es muy bonito porque es una situación que tu ego te dice, yo quiero evitar esto. Yo no quiero ser el último mono cuando voy a un taller, pero ser el último mono cuando voy a un taller me hace mucho más poderosa, porque ya no voy a ir por la vida buscando ser la protagonista, porque la vida ya me ha creado el escenario en el que he perdido absolutamente todo el protagonismo. No sé si se entiende esto. Entonces, cuando yo lo vivía, había una parte de mí que se resistía, que no quería vivirlo, pero había otra parte de mí que lo estaba observando y que sabía que eso era una experiencia perfecta. Entonces, al final, todo esto de que dices, pero la vida nos pone nuestros miedos. La vida nos pone nuestros miedos porque eso nos permite desidentificarnos cada vez más con el personaje, cada vez engancharnos menos en que las cosas deberían de ser como decidimos desde nuestro yo pequeño, desde nuestro ego, y cada vez abrirnos más a la perfección del momento y simplemente fluir, ¿vale? Entonces es muy bonito y cuando empezamos a vivir la vida desde ahí, ya no sufrimos como antes, porque podemos sentir el dolor puntual de ir a un sitio en el que te ningunean, pero no te quedas enganchada, porque sabes que no hay nadie fuera de ti, que el otro no existe, aunque parezca que hay unos personajes en esta obra de teatro que es la vida que te rechazan, en realidad sabes que el otro no existe y en realidad sabes que lo estás creando tú. Y es un poco eso, te sigo leyendo, Ana. Entonces me dice Ana, creo en todo lo que dices, pero da un poco de miedo pensar que si la vida siempre nos va a poner delante sucesos y personas para curar nuestras carencias, entonces siempre vamos a sufrir. No, precisamente el objetivo es que cada vez tengamos menos apegos y suframos menos, aunque pasen cosas que nos descoloquen, pero ya no tienen esa capacidad de hacernos sufrir como antes. Entonces, ¿los hechos que vamos a vivir son dolorosos? Sí, pero a ver, el dolor ocurre, porque el dolor para mí fue doloroso ir a un taller y que me tomaran por una persona ajena al mundo del crecimiento personal y que no era capaz de sentir y que estaba desconectada de su sentir. Claro que es doloroso, porque yo sé que no es verdad y es doloroso que te ninguneen, pero ya no sufres, o sea, puedes sentir dolor puntual en el momento presente, pero no te enganchas en el sufrimiento como antes, que te quedabas viviendo en el pasado y lamentándolo y pensándolo y dándole vueltas y viviendo ahí y venga, dándole la bola. No, o sea, el sufrimiento es opcional, el dolor no es opcional, pero el sufrimiento es opcional. Ya tienes otra capacidad de respuesta, que esa es tu libertad, cariño, la capacidad de respuesta. Si sufres, que sepas que estás eligiendo sufrir, porque en tu mente tienes pensamientos de no aceptación de la realidad. Y eso es opcional, absolutamente opcional, ¿vale? Sigo leyendo a Ana. Quiero a alguien y esa relación la he puesto en manos de Dios. Ahora esa persona se ha puesto a trabajar, o sea, ahora esa persona se va a ir a trabajar fuera. Y entendí que Dios me decía con ello que no era posible. Pero a veces tengo la intuición de que sí es posible estar con esa persona. ¿Cómo saber si es intuición o es mi inconsciente que lo desea? Gracias por tu ayuda. Bueno, porque, a ver, lo primero... ¿Tú quieres a una persona desde el amor real o desde el apego? O sea, tú sientes que necesitas a esa persona, porque si sientes que la necesitas es apego, ¿vale? Tengo la intuición de que sí es posible estar con esa persona. O sea, no. Eso, tengo la intuición, no. Tú tienes, lo que pasa es que tú continúas en tu mente dándole poder a la idea de que tú con esa persona serías más. Es que vamos a empezar a ser muy honestos. Porque el problema que tenemos es que no somos honestos con nosotros mismos. Tú no tienes la intuición de que con esa persona podría funcionar, no. Tú le estás dando poder en tu mente a la idea de tú caminando con esa persona, tú yendo al cine con esa persona, tú presentándole a esa persona a tus padres porque encajan los parámetros de lo que a tus padres les gusta. Estoy poniendo ejemplos, no sé exactamente, pero tú estás alimentando esa idea en tu mente cuando esa persona se ha ido a otra ciudad. O sea, estás eligiendo sufrir. ¿Y cómo sabes si esa relación es o no? Pues tan fácil como esa persona está disponible para ti, esa persona tiene algún interés en compartir contigo a pesar de estar en otra ciudad, entonces inténtalo. Y probablemente la vida te pone una persona en un escenario lejos porque tú eres una dependiente emocional para que lo superes con la distancia, que eso lo hace muchas veces la vida, ¿no? Con los dependientes, te pone una relación en otra ciudad, pero si por parte de la otra persona no hay señales, ni hay interés, ni hay nada, pues suéltalo, no estés sufriendo por alguien que no te corresponde. Ahí es donde tú estás eligiendo sufrir. Por un lado lo pones en manos de Dios, pero por otra parte te enganchas y aceptas el estar con alguien que no te corresponde, cariño. O sea, yo creo que el baremo para saber si esa relación funciona o no es si esa persona te da algo, si esa persona se abre a experimentar algo contigo, a vivir algo contigo. Si esa persona no se abre a vivir nada contigo,
¿Por qué vas a seguir insistiendo con esa idea en tu mente que lo único que haces es torturarte y montarte quimeras que luego te van a hacer sufrir? Y que además es falta de presencia, porque todo eso que tú llamas intuición no es intuición, eso no es una corazonada, eso es falta de presencia y la mente dándole al coco con las ideas, a ensoñación romántica de que patatín, patatán, patatán. Vale, vea. Hola, Coba. Me gusta alguien mucho y la verdad me encantaría estar con él. De momento tenemos solo un rollo y pienso en él y estoy deseando que me llame. Supongo que lo normal cuando alguien te gusta es esperar con ilusión que te llame y que te quiera. No, no. Cuanto menos esperéis y viváis sin expectativas, mejor. O sea, lo normal, vamos a quitarnos la palabra de normal porque ya sabéis que lo normal, los paradigmas de nuestra sociedad son muy enfermizos y el estar esperando que alguien te escriba o estar esperando es vivir con expectativas y depositar tu felicidad en algo externo. Que te haga ilusión, que te llame, eso sí. Porque es normal que a mí me hace ilusión cuando me llaman mis amigos y no me gustan, no estoy enamorada de ellos, pero me hace ilusión cuando se acuerdan de mí, o me hace ilusión cuando estoy en casa haciendo X y me llama alguien y me propone un proyecto, o me plantea una idea, o me llaman para ofrecerme una entrevista en un medio. Pues son cosas que molan, claro que sí, se forma parte de la vida, ¿no? Pero a ver, vuelvo a la pregunta. Te oigo hablar y me da miedo vibrar en la necesidad. ¿Cómo puedo distinguir desear estar con alguien de vibrar en la necesidad? Es decir, al desear cualquier cosa siempre vibraremos un poco en la necesidad de tenerlo. Efectivamente, eso es, Bea. En el momento en el que le pones expectativas, en el momento, que yo también lo hago, ¿eh? Pero mira, cariño, cuantas menos expectativas le pongas, peor. Peor. O sea, te voy a poner un ejemplo, vamos a sacarlo de los hombres para entenderlo mejor. Yo tenía muchas ganas de ir a dar conferencias a América Latina. Bueno, pues porque ya he dado muchas conferencias en España, igual que para los latinoamericanos es guay ir a Europa y todos queréis venir a España de vacaciones, pues para los españoles, como ya estamos en España y yo llevo viviendo en España 37 años, me la tengo, bueno, 37 no, porque viví en Alemania y viví en Suiza, pero bueno, llevo viviendo en España 33 años o 34 y ya me tengo España pues súper vista, ¿no? Pues a mí me hacía ilusión ir a América Latina. La primera vez que fui a dar una conferencia en América Latina fui a la República Dominicana. Y ya fui yo, me vine arriba porque qué ilusión, que me contratan al otro lado del Atlántico, qué guay. Bueno, ya me vine arriba y ya con un montón de expectativas, un montón de deseos. Bueno, pues al final fui allí, fue una experiencia agridulce, porque hubo un problema con el billete de vuelta, porque las cosas no salieron como yo esperaba, porque casi nos vino gente, porque yo tampoco era tan conocida como ahora. Bueno, fue o sea, no, a ver, no voy a decir un desastre, porque hay que ser agradecidos, pero no fue una experiencia especialmente bonita. O sea, yo tenía experiencias por aquel entonces en España mucho más bonitas, ¿no? Cuando me llamaron, la segunda vez que fui a América Latina, fui a Argentina. Fue sin ninguna expectativa. O sea, ya había aprendido, digo, bueno, yo voy, que sea lo que tenga que ser. No me monté quimeras en mi cabeza, ni me monté historias, que sea lo que tenga que ser. Pues fue una experiencia fantástica, porque yo no iba esperando nada, yo no iba con esa ilusión, bueno, con ilusión sí, perdón, pero no iba con expectativas, no iba con esto debería de ser así que nos hacemos en nuestra mente, ¿no? Entonces es cuando entré en presencia y lo disfruté muchísimo. Luego fui a Perú y también entré en presencia y lo disfruté muchísimo. Ahora voy a Colombia y yo trato, que a veces es difícil, pero trato de no hacerme expectativas de cómo debería de ser, trato de vivirlo, porque ¿qué ocurre? Que cuando estamos esperando, estamos desconectándonos de nuestro poder. Si tú has conocido a alguien que te gusta, permite que ocurra lo que tenga que ocurrir y confía en que la vida te va a dar lo que va a ser mejor para ti, para la expansión de tu alma, no para lo que dice tu ego o para lo que dice la sociedad o para lo que dice tu madre, pero sí lo mejor para que aprendas a amar, que es el juego de la vida, lo mejor para que te conectes con tu potencia, con tu poder. Entonces no esperes nada, y si lo que te da te gusta, adelante, y si lo que te da te parece insuficiente o tú quieres más, entonces es cuando tú dices que no, o si ves que no hay correspondencia por parte de él, suelta la idea, pero no te enganches a esa idea de estar esperando de un tío, ¿no? Porque al final lo único que te hace es sufrir. Te pongo otro ejemplo. Este verano yo conocí a un chico que me gustaba bastante, terapeuta, súper culto, hablando con él me daban las 2 de la mañana, súper interesante, guapetón, tal, no sé qué.
Bueno, yo me fui a Asturias porque coincidía que era por el verano. Yo me fui a Asturias a ver a mis padres. Él se quedó en Madrid, luego se iba a Mallorca. Y yo en todo el tiempo que me fui, yo estuve a lo mío. O sea, yo haciendo mi vida en Asturias con mis padres, con mis amigos de allí, a mi rollo. Si me escribía bien, pero yo no estaba pendiente de dónde está, de mirar en el Facebook, de quién es. Bueno, cuando pasaron un par de semanas, la verdad es que había habido movimiento, él me escribía, tal, no sé qué, pero tampoco como muy light. Y él volvió de Mallorca, yo volví de Asturias, nos encontramos en Madrid. Me cuenta que tiene novia, pero que le gusto más yo. Perfecto, maravilloso, porque fue perfecto para decirle, no, chato, yo no estoy aquí para ser el reemplazo porque tú tienes miedo a quedarte solo, ni estoy aquí para que te cansas de tu novia y llega Covadonga, o para simultanear, porque cuidado con esto, es que hay que tener un miedo con ellos. No voy a dejar a mi novia, pero porque me gustas tú. Y yo dije claramente, no, adiós. Y me quedé tan pichi. ¿Por qué yo pude decir adiós sin que me doliera nada? Porque en el periodo entre el que yo conozco lo que parece ser un chico ideal, que él me cuenta que tiene novia, yo no me había hecho ninguna expectativa. Yo había estado presente, viviendo el momento. Entonces para mí, por eso tuve la capacidad de, cuando me cuenta el tinglao, decir, para mí esto no es aceptable. Si en ese tiempo yo hubiera empezado a darle la cabeza, ay, fíjate, tiene 40 años y es de mi edad y es ideal, y fíjate, es guapísimo y además, wow, además es psicólogo, psicoterapeuta, y fíjate, podemos hablar de Freud y podemos hablar de Krishnamurti, y fíjate, si empiezo ahí, si me engancho ahí, y además a mi madre le va a encantar, y además fíjate que vivimos al lado porque vivimos a 3 kilómetros, y qué maravilla, y me puedo ir con él a hacer talleres porque además somos complementarios. Imagínate, me meto en el expectativas y sufro, que eso es lo que hace el 90%, que yo lo hacía antes. Por eso, cuanto menos esperes, mi amor, querida Bea, cuanto menos tú vive lo que haya que vivir, pero no esperes nada. No esperes nada. Y ahí vas a poder encontrar tu paz. Bueno, pues nada, seguimos a la siguiente pregunta. Pedro, buenas tardes, estoy viviendo un desamor y estoy completamente vacío, sin ganas ni fuerzas. Soy consciente que puse toda mi felicidad en la otra persona, veo mi carencia. Pero ¿y ahora cómo hago desde esta tristeza tan grande para empoderarme y creer en la vida? Pues como estás haciendo, Pedro, querido, mis conferencias te van a ayudar. Si puedes, yo no sé en dónde vives ni en qué ciudad estás, pero apúntate a algún taller de crecimiento personal, talleres de mindfulness, talleres de coaching, de autoestima, lo que encuentres, apúntate, no dejes de recurrir, porque estos grupos, por ejemplo el Love to Win, estos grupos de crecimiento personal que se van a poner cada vez más de moda, son muy poderosos para ayudarte a salir de ese estado de ánimo. La gente muchas veces tiene miedo y piden ayuda individualizada. Dicen, no, yo es que quiero un psicólogo para mí, pero de verdad que el grupo, el taller, la potencia del grupo, porque en el grupo haces amigos, porque en el grupo te encuentras a gente que están viviendo exactamente lo mismo que tú, porque de ahí se establecen vínculos afectivos, porque compartes, porque es mucho más divertido, se hacen dinámicas grupales en los encuentros. Yo, los chicos que hicieron conmigo el retiro este verano de One, se han hecho súper amigos, tienen un chat de WhatsApp y ahí estamos todo el día, taca, taca, y están todos y se apoyan unos a otros. Han vuelto a quedar en Madrid este finde. El fin de Love to Win, vinieron todos a Madrid y quedamos en Madrid todos el domingo, estuvimos comiendo juntos. Entonces es muy bonito porque aprovecha todos los eventos de crecimiento personal para ir. Si no, también en España hay páginas tipo Uolala o tipo no sé cómo se llaman, que son de planes de fin de semana y puedes ir a una ruta de senderismo sin conocer a nadie, a un tour de fotografía, a una tertulia literaria, a un encuentro de aprender a cocinar comida vegetariana, lo que quieras, Pedro. Digo, te puedes apuntar en Madrid, en Barcelona, yo no sé dónde estás tú, en tu ciudad, búscate un grupo de estos de una página de planes de fin de semana. Incluso hay grupos de singles, que también hay cruceros para singles. Entonces tú, Pedro, lo único que necesitas es la fuerza de voluntad para empezar a hacer actividades solo y para salir de casa con ganas de sanarte y empezar a disfrutar la vida. Ahora, si te quedas en casa empastillándote, que es muy típico, poniéndote hasta el culo de orfidales, conmiserándote de que tu vida es una mierda y de que te abandonó y de que fíjate con todo lo que tú hiciste por ella, ahí, cariño mío, estás eligiendo sufrir. Al final, la felicidad es una elección y en tu mano está decir, yo salgo de casa, me empodero, voy a hacer actividades, voy a ir aquí y aquí y aquí, voy a apuntarme a un grupo de coaching, voy a apuntarme a no sé qué, a pim pam, o quedarte en casa, en el sofá, llorando y deprimido y con pastillas. Eso es tu elección. Un abrazo enorme, Pedro. Dayana,
Hola, Coba. Tengo la siguiente situación y de pronto me puedas ayudar. Estoy generando un rechazo muy fuerte de parte de mi jefa. Yo a ella no le he hecho nada. En mi cabeza tenía la creencia de que mis jefas siempre se llevaban bien conmigo y me querían. Pero con esta no sé qué pasa. Se mete en mi vida personal, la critica, me excluye, me ignora, etc. Esta situación hace que yo piense muy mal de ella, que sienta rencor hacia ella y sé que estoy en un ciclo donde mis pensamientos crean estas situaciones y ya no sé cómo parar. Aparte de eso, siento que mi suegra se mete mucho en mi relación de pareja y mi novio lo permite, se deja manipular y dominar por ella. En los últimos días ella y yo hemos tenido choques porque dice que no la tengo en cuenta para las cosas cotidianas del... Bueno, vamos primero con lo de la jefa y luego con lo de la suegra, ¿vale? Porque todo a la vez no puedo. Entonces, lo primero de la jefa, fácil. Tú hasta ahora te has llevado bien con tus jefas porque este aprendizaje todavía no estabas preparada para él, pero ¿qué ocurre? Que sin darte cuenta hay una serie de comportamientos inconscientes en los que no tienes una relación de igual a igual, no hay una relación de equilibrio. ¿Por qué? Por ejemplo, porque no pones límites, porque tu jefa te dice, quédate una hora más y tú te quedas. O porque tu jefa te dice, trabaja el domingo y tú trabajas. Entonces la vida te pone una jefa que te invade, que se mete en tu vida personal, que te critica, que te excluye, que te ignora, que te está puteando, porque ya está llegando, porque tú no pones límites. Y como no pones límites, la vida te sube el volumen, te incrementa el volumen, te pone un bicho para que tú aprendas a poner límites. Y tú sigues sin poner límites, tú sigues complaciendo y tú sigues haciendo lo que ella te manda y sigues siendo la buena trabajadora. Cariño, está en ti. Lo que tienes que hacer es decirle que no y empezar a ponerle límites y ser asertiva y decirle, oye, perdona, no tengo por qué darte a ti cuentas de mi vida personal. Oye, perdona, ¿te das cuenta que me has dejado fuera de la reunión de este proyecto y yo necesito estar para luego poder trabajar en todas las cuestiones que tienen que ver con este proyecto? Oye, perdona, ¿por qué te pone la vida una jefa déspota? Siempre que la vida nos pone fuera un déspota es porque nosotros no estamos sabiendo poner límites. Así que pon límites. Tu suegra, lo mismo, tiene un punto de despótica, pero claro, no eres tú la que le tienes que poner límites a tu suegra, sino tu pareja. Vale, eso es lo mismo. O sea, te está reproduciendo alguna situación de tu infancia, algo que tú tienes que sanar. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo no tengo pareja, pero cuando la tenía, mi suegra siempre estaba comparando, siempre, porque mi novio tenía un hermano de la misma edad. Nunca se me olvidará. Miguel y Marga, la pareja de mis cuñados. Y mi suegra siempre era, porque Miguel y Marga tal y vosotros no. Porque vosotros mucho decir, pero Miguel y Marga son los que se llevan bien de verdad. Siempre me estaba comparando con ellos y siempre ellos eran el sumum de la bondad y nosotros éramos el desastre de la pareja, ¿no? Yo, por aquel entonces, era el año 2013, yo empezaba a dar talleres. Y para mí, pues yo hablaba de la pareja, porque en aquel momento yo tenía pareja y estábamos muy felices, nos llevábamos muy bien. Y para mí era importante. Y ella me decía, tú mucha teoría, pero fíjate, Miguel y Marga son mucho mejor pareja que vosotros. Y a mí era como que me rabiaba, me ponía de los nervios y la odiaba. En aquel momento la odiaba. Y luego comprendí, años después, porque al final, como siempre estamos nosotros frente a nosotros mismos. Yo vengo de un transgeneracional de comparadores. Mi padre siempre está comparando, mi abuela Mercedes, la madre de mi padre, todo el puñetero día comparando. Y yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi abuela comparaba a mis padres con mis tíos. Y a mí eso me hacía mucho daño. Entonces, mi suegra estaba repitiendo eso que me hacía mi abuela. Mi suegra representaba a mi abuela. Y estaba comparando todo el día qué era lo que hacía mi abuela, que a mí me hacía mucho daño. ¿Por qué? Porque yo tenía tanto miedo a que me compararan con Miguel y con Marga, que yo inconscientemente complacía a mi suegra. Y había veces que a mí no me apetecía ir a comer y iba. ¿Por qué? Porque pensaba, no vaya a ser que ellos vayan y nosotros no, y se enfade. Entonces, ¿qué ocurre? Que como, independientemente de que fuera o no, hiciese lo que hiciese, se enfadaba y nos comparaba, a mí eso me liberaba. Porque ese miedo que yo tenía a que me compararan, porque toda la vida me han estado comparando, y toda la vida me han estado comparando con mi hermano, bueno, ya sabéis, el ego, que todos tenemos un formato, pues yo a través de mi suegra, ese miedo que estaba en mí a que me compararan, lo vivía y eso me hacía más poderosa, porque la siguiente vez, si no me apetecía ir a comer, no iba. Y no iba ya con el miedo a que si no voy me van a comparar. Me estaba, en el fondo, mi suegra me estaba sanando y me estaba ayudando. Y en aquel momento odiaba esa actitud, pero ahora en mi corazón le puedo dar las gracias porque lo puedo ver con belleza. Y yo todavía a veces comparo y eso está en mí, pero poco a poco lo voy observando y voy tomando conciencia de la necesidad que tengo de sanar ese patrón disfuncional de comparación. Entonces, Dayana querida, tu suegra te está reflejando algo que es tuyo,
algo que eso lo tienes que analizar tú o ver, pero más que analizarlo o verlo, porque a veces siéntelo, y en vez de tenerle manía y rabiarte, siente que ella te está representando muchos de tus miedos y está haciendo que seas más poderosa, porque con esas experiencias te vuelves más poderosa. Me dices que se mete mucho en tu relación de pareja, que tu novio lo permite y se deja manipular y dominar por ella. Ella dice que no la tienes en cuenta. Ella te pide que le ofrezcas el desayuno cuando lo haces. Ella dice que eres desconsiderada de tacaña. Bueno, cariño, yo lo que creo es que lo primero, tú no pintas nada viviendo con tu suegra, porque una suegra ya es muy dura, porque te está simbolizando muchos miedos. En otra casa, como que, o sea, lo primero, búscate tu independencia y no vivas con ella. Y luego ya, aguántala de vez en cuando. Es que una suegra siempre te va a tocar las narices, porque te va a representar un montón de miedos, pero también te está sanando, ¿no? Te dice que eres tacaña y desconsiderada. Ese es un miedo que tú tienes. Tú das cosas, te sacrificas por los demás, compras cosas a los demás, regalas cosas a los demás, das dinero a los demás, porque tienes miedo a que te tachen de desconsiderada y a que te tachen de tacaña. Qué maravilloso que la vida te pone una suegra que te lo dice, eres una desconsiderada y una tacaña. Te está liberando de la necesidad de darle dinero a la gente. Te está liberando de la necesidad de sacrificarte por los demás, porque total, aunque les des dinero y aunque te sacrifiques, ella te tacha de lo contrario. Es que es justo lo que necesitas para sanar, te está representando tus miedos. No sé si lo ves, yo lo veo muy claro. Es un regalo, cariño. Tu suegra, que es una pedorra, es un regalo. Ámala, es un regalo. Te está ayudando un montón a ser cada vez más libre y a soltar un montón de patrones disfuncionales. Deja de buscar la aprobación externa. Deja de buscar que tu suegra te apruebe. Ya verás cómo la cosa mejora. Cuanto tú más pases de ella, más va a mejorar la cosa. Ahora, tú complaciéndola por la cara y pensando mal de ella en tu cabeza, es la peor combinación. Se va a volver un bicho. Cuando dejes de complacerla, y eso sí, sácala de tu mente, os voy a enseñar una cosa, para no tener la mente en pensamiento tortura. Vamos a repetirnos, es como una meditación, que me lo enseñaron hace poco y es muy bonito, ¿vale? Esto viene de Isha. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Y nos repetimos esa frase. Eso nos trae a la presencia. En vez de estar pensando en mi suegra, fíjate, porque yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Vamos al supermercado repitiendo. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Vamos conduciendo. Yo soy amor, conciencia, yo soy. Yo soy divina presencia, yo soy. Cada día una frase, ¿eh? Al día siguiente, yo soy divina presencia, yo soy. Y todo el día meditamos con esa frase como un mantra. Y en vez de permitirle a la mente, porque la mente es un bicho, la mente, como dicen en el Zen, no des de comer al tigre. La mente, si la dejas, te tortura, te vuelve loca. Sal de ahí. Entonces ponte, yo soy divina presencia, yo soy. A repetir. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Cógete esas 3 frases y luego una 4ª frase. Yo soy eso, yo soy. Porque tú sabes, como yo, que tu suegra eres tú. Porque no existe nadie separado de ti, porque no hay nadie ahí fuera. Siempre estás tú frente a ti mismo. Entonces, si tú repites el yo soy eso, yo soy, la estás perdonando, porque estás asumiendo que tú eres como ella. Entonces, yo soy divina presencia, yo soy. Yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. Yo soy eso, yo soy. Yo soy amor, conciencia, yo soy. No sé si se oye que está sonando la lavadora. Vaya, qué inoportuna. Bueno, Luis, pues esas frases, pero una al día, no intercaladas, te pueden ayudar mucho a parar la mente y a venir a la hora. Yo cuando mi mente empieza a divagar, siempre entro en presencia con una frase de estas, ¿no? Y la que te resuene. Puedes hacerlo Ho'oponopono, perdona, lo siento, te amo, gracias. Todo lo que sea menos darle en tu mente poder a la idea de que tu suegra es mala. Como le des poder a la idea de que tu suegra se está portando mal contigo, eso va peor. O sea, que no permitas que tu mente tenga ese tipo de pensamientos, porque donde te enfocas se expande. Luis. Hola, Covadonga. Cuando era pequeño sufría acoso escolar de algunos niños y no tenía amigos. Me insultaban y se reían de mí. Después en el instituto me llevaba bien con la gente, pero tampoco tuve amigos. Fue a los 18 que ya tuve un grupo y con el que fue mi mejor amigo, sufrí apego hacia él.
Me sentía pequeño comparado con él, celaba que tuviera otros amigos. Era como que lo quería en exclusiva para mí, y siempre pensaba que yo no era especial y que él prefería estar con otros amigos. Lo superé, pero ahora me pasa con mis parejas. Tengo necesidad de ellas y me infravaloro ante ellas. Siento una gran inseguridad de que no voy a ser interesante para mantenerlas y que pronto me dejarán. Identifico que por aquellos años de niño necesitaba que me hicieran sentir especial constantemente. Identifico que de niño, vale, pero identificar mi carencia no me la quita. Trato de darme confianza y seguridad con tus charlas. Me digo a mí mismo que yo ya soy especial, pero no consigo trascender esa carencia. ¿Me puedes decir cómo puedo hacer para superar esto? Gracias. A ver, lo primero, Luis, un segundo, voy a cerrar la puerta a ver si se oye menos porque me está molestando. A ver, tú sufriste acoso escolar, ¿vale? Y eso te hace buscar mucho la aprobación externa. Bueno, comentarte que yo también sufrí mucho acoso escolar. Yo de niña en el colegio me llamaban loca y los niños, pues yo era la marginada de la clase, ¿no? Ahora lo puedo contar sin llorar, pero claro, esto para mí, si me hubieras preguntado hace 10 años, incluso no hubiera podido contarlo sin llorar. Yo era la rara de la clase, yo no encajaba en los paradigmas. Yo me acuerdo una vez en quinto de GB, que eso debes de tener, no sé cuántos años tendrás, 11, 10, y salí a dar una conferencia. Y yo di una conferencia en clase y lo hice tan bien, porque era mi don. De hecho, no volví a hablar en público desde ese día. Lo hice tan bien que todos los niños me acusaron de haberlo leído. Porque yo tenía unas fotos, me daba mucha vergüenza y estaba con las fotos así. Pero claro, ya tenía la capacidad de hablar en público que tengo ahora, ¿no? Y yo no lo había leído y todos, ¿lo has leído? Es imposible que tú hables así, tú no lo has hecho tú. O sea, nadie se podía creer que una niña de 10 años hablara así, ¿no? Fue tal como me caparon mi don que estuve sin volver a hablar en público hasta los 33. Yo tenía pánico a hablar en público, o sea, incluso me caparon mi capacidad oratoria, ¿no? O sea, yo viví cosas muy chungas, muy, muy duras en la infancia, ¿no? Bueno, eso determinó que yo tuviera una serie de inseguridades, eso determinó que yo me relacionara con los hombres buscando su aprobación, desde la dependencia emocional, eso determinó que yo me pasara lo mismo. Yo recuerdo eso cuando yo tenía 20 y pico años, que yo me ponía celosa cuando mi amiga tenía otra amiga, me sentía amenazada cuando mis amigos tenían otros amigos, y a día de hoy tengo relaciones bastante sanas y lo tengo todo bastante trascendido. ¿Cómo lo he ido trascendiendo? Pues muchas de mis amigas al final preferían a otra que a mí. Y entonces eso que en el momento yo identificaba como prefieren a otra que a mí, me sanaba, porque ya no hacía que yo me relegase, complaciese por miedo al abandono o por miedo al rechazo. Ha habido veces que incluso en un grupo me han dejado de hablar. Bueno, eso me ha hecho más libre, porque ya no tenía ese miedo que me dejaran de hablar. Ha habido veces que se han burlado de mí. Eso me ha hecho más libre, porque ya no existía en mí ese miedo a que se burlaran de mí. A ti la vida, Luis, te va a llevar a que tengas las experiencias, que habrá novias que te dejen, que te abandonen, que prefieran a otro, porque todo eso te va a sanar, porque tú poco a poco vas a ir superando esos miedos con la experiencia. Yo lo que me abandonaría es al proceso y fluiría y estaría en la aceptación plena de lo que venga, consciente de que yo tengo una carencia que me lleva a buscar mucho la aprobación externa y a necesitar a los demás, tal y como me pasaba a mí, pero también gozoso, porque sabiendo lo que sabes, sabes que no estás solo y sabes que la vida con sus experiencias te está llevando a tu libertad, de modo que simplemente ábrete a experimentarlo y a vivirlo. Por supuesto, repítete todos los días en el espejo las afirmaciones positivas, ¿no? Como decía Luis Hay, soy maravilloso, es un privilegio estar conmigo, soy una persona que realmente merezco la pena. Repítete esto que yo te digo al meditar: yo soy amor, conciencia, yo soy poder creador alineado al amor, yo soy. El yo soy es muy poderoso, es un decreto porque viene del Sohum, del hebreo, ya aparece en la Biblia, ¿no? Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida. O sea, ya estás como si dijéramos, interpelando a tu naturaleza divina, ¿no? E identifícate con tu grandeza todo lo que puedas, pero ábrete a que vas a experimentar rechazos, ábrete a que vas a experimentar burlas, ábrete a que vas a experimentar traiciones, porque todo eso te va a sanar y te va a hacer más libre. Yo he experimentado muchas cosas feas de esas, pero en el fondo no eran tan feas, porque ahora ya no tengo ese miedo, y ahora tengo amistades reales y ya nadie se burla de mí.
y ya nadie me margina, y ya nadie me deja de hablar, y ya nadie... Pero tuve que transitarlo, tuve que experimentarlo de adulta para poder sanar lo que había pasado de niña, ¿no? Y bueno, es normal, todos en la vida todos hemos vivido historias feas cuando éramos niños, y a todos nos toca sanarlas siendo adultos. Visualiza, muy bonito, muy importante, la meditación del niño interior. Yo tengo un vídeo en YouTube que se llama Love to Win, recuerda quién eres, que allí hago la meditación en directo, que ahí visualizas a tu niño, que le das mimos, visualizas una de esas situaciones de la infancia y visualizas que le das besitos a tu niño, que lo abrazas, que lo cuidas y que tu yo adulto se hace cargo de él en ese escenario de acoso infantil, ¿no? En ese escenario de dolor y de acoso infantil. O sea que adelante y nada, y no tengas miedo y piensa que eso es vivir, cariño. Eso es vivir. Vale, Eduardo. Covadonga, dices que tú no cambias la vida a nadie, pero quería decirte que a mí sí. 3 meses en un infierno y un día te veo en YouTube. Y fue una revelación. Me siento mejor, voy recuperando fuerzas y empiezo a ver todo de otra forma. Estoy superando miedos y confiando en la vida. Además, el día que te vi era el cumple de mi abuela, a la que tanto he hecho en falta. Estoy seguro que fue ella que me ayudó, haciendo que te viera. Gracias por compartirte con todos nosotros. Tú cambias vidas. Gracias de corazón. Yo no tengo la capacidad de cambiar la vida de nadie. Yo me conecto con mi parte divina desde ahí, a veces, porque también tengo mi ego, pero a veces me conecto con mi parte divina y desde ahí comunico la sabiduría que forma parte de todos nuestros corazones. Y lo que yo os cuento está en vuestro corazón, porque si no hubiera una resonancia no estaríais aquí, y no es nada exclusivo de Covadonga. Eso es el uno en el que todos formamos parte, en el que todos somos lo mismo, que constituye nuestra esencia, la de todos y cada uno de nosotros. Y por favor, no penséis que hay nadie mejor que nadie, ni nadie peor que nadie, porque la sabiduría es una y es la misma para todos. Y está al acceso de todos siempre y cuando nos conectemos con nuestro corazón. De modo, amores míos, que gracias por tus palabras, Eduardo, me llega tu gratitud. Es súper bonito saber que yo soy un instrumento de Dios que permite cambios como el tuyo, pero al final no soy yo, sino que es Dios, y Dios está en nuestros corazones, es nuestra esencia, forma parte de todos nosotros, todos somos Dios. Vamos a permitirlo, vamos a repetir el yo soy y vamos a permitir que Dios aflore en todos nuestros corazones. Cuantos más seres humanos estemos conectados, más cerca estamos del deshacimiento de la ilusión y de volver a fusionarnos en el uno y de volver a casa. Pues nada, son ya las 6, os mando un besito porque ya es hora de cerrar. Gracias a todos por estar conmigo, sé que queda un montón de gente por leer, quedan tropecientos, pero no me da tiempo de leer más. Un abrazo para Alex de Valencia, para Mercedes, para Daniela, para Sol, para Carmen, para Gema, para Jorgelina, para Laura, para todos aquellos que no he podido leer, para Tati, para Siadani, para Marta, para Andreina de Venezuela, para Solci, para Liz, para Cristina Bezos, para Katy, para Carmen, para Raquel, wow, para Daniela, para André, bueno, hay aquí Débora, Juliana, Mónica, Denise, todos, la otra Cristina, Juanca de Colombia, Ibis, wow, Agustín González, Eli, Inspiragenios, Joel, hola bonito, Lita, a ver, Carolina, pues nada, amores, yo, gracias a todos por escucharme, gracias por estar aquí, un lunes más, y nada, a ser felices, que es lo que somos de verdad. Chao, hasta luego.